Buenos días. Es un placer coordinar hoy esta mesa. Creo que es una mesa necesaria, una mesa técnica, donde creo que ustedes, pues bueno, mis acompañantes en la mesa nos pueden dar luz técnicamente de muchas de las cosas que vamos a tratar en estas jornadas, ¿no? Es una mesa de política penitenciaria de los presos de ETA, flexibilidad o cumplimiento íntegro de las condenas. Como ustedes saben, las víctimas del terrorismo vivimos tiempos complicados. Prácticamente semanalmente presenciamos como nuestros asesinos son premiados con permisos de salida de prisión, flexibilizaciones de cumplimiento con alguna argucia legal que se llama 100.2, concesiones de terceros grados o incluso libertades condicionales de forma anticipada al cumplimiento íntegro de las condenas. Todas esas decisiones serán legales. Nosotros no somos abogados y no podemos discutirlo. Sin embargo, consideramos que no son morales. Que menos que aquellos que nos ocasionaron tanto dolor y generaron pánico en la sociedad española cumplan íntegramente sus condenas. Por eso hemos querido traer a estas jornadas y a esta mesa a dos personas que desde diferentes posiciones nos expliquen con argumentos técnicos, porque ellas son técnicas, estas decisiones que tanto nos cuesta entender a las víctimas del terrorismo. En esta mesa me acompaña Montserrat Torrija, directora general de apoyo a las víctimas del terrorismo del Ministerio del Interior. Anteriormente también fue gerente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, o sea que lleva muchos años teniendo contacto directo con las víctimas del terrorismo. Inés Soria, jueza y ahora asesora de instituciones penitenciarias del Gobierno vasco desde julio del 2024, cuando el Partido Socialista cogió esta consejería. Quiero que sea una mesa dinámica, por eso lo que voy a hacer es ir dándole las palabras o haciéndoles preguntas sobre diferentes cuestiones, ¿no? Para contextualizar esto, desde octubre de 2021 el Gobierno vasco tiene cedidas las competencias en materia penitenciaria, pero ya desde el año 2018, cuando aún eran competencia del Estado, se produjo un cambio significativo en la política penitenciaria y comenzaron los acercamientos de presos a cárceles del País Vasco y lo que desde la VT denominamos esos viernes de dolores. Viernes de dolores porque en la primera reunión con el ministro del Interior se nos dijo que nunca iba a haber acercamientos de presos terroristas con delitos de sangre a cárceles de la Comunidad Autónoma Vasca, y después del primero, que fue Fiti, pues prácticamente todos los viernes iba habiendo acercamientos de presos con delitos de sangre, ¿no? En la VT lo que pedíamos únicamente es tiempo para poder avisar a las víctimas, luego lo verán más adelante cuando se vaya desarrollando la mesa, tiempo para poder avisar a las víctimas para que estuvieran preparadas y no se enteraran por los medios de comunicación. Bueno, pues algo que también fue bastante complicado y no fuimos capaces. Y otra cosa que pedimos es que esos acercamientos que iba a haber, que eran legales, faltaría más, eran legales, para nosotros no eran morales y hubiésemos preferido que hubiesen estado en otras cárceles y que hubiese seguido la política de dispersión. Hoy nos iba a acompañar también en esta mesa Ignacio Gordillo, fiscal de la Audiencia Nacional en aquellos años, 30 años en la Audiencia Nacional, cuando había esas sentencias ejemplares a terroristas que eran condenados a 1.000, a 2.000 años de cárcel, y nunca pensamos las víctimas del terrorismo que los íbamos a ver teniendo esos terceros grados ahora, esas libertades condicionales, en tan poco tiempo. Pero realmente lo que queríamos es que esos acercamientos, si se iban a producir, que se produjeran de una vez. O sea, que no fueran escalando en diferentes sitios. Hoy a León, mañana a Extremadura, o sea, que cada movimiento para llegar a la Comunidad Autónoma Vasca, al final, que es donde iban a acabar, supusiera llamar a la víctima durante 3 o 4 ocasiones. Entonces, eso es algo que nos pasó mucha factura. Desde un puesto es legal, pero realmente, y va para la directora general, ¿era realmente necesario este cambio de política penitenciaria o se podría haber mantenido la dispersión de los presos etarras o incluso se podía haber hecho de otra manera, Montse? Muy buenos días a todos. Muchas gracias a la Asociación Víctimas del Terrorismo, a su presidenta Maite y a todo el equipo que te acompañan hoy aquí. Como no puede ser de otra manera, es un placer estar con vosotros, acompañaros. Hemos hecho un camino ya muy largo juntos y, bueno, voy a tratar de aportar
desde mi punto de vista, lo que pueda a estas cuestiones que queréis plantear con este marco de que el dolor no prescribe. Bueno, los traslados de presos no se inician en el año 2018, siempre ha habido traslados de presos. Cuando surgió esta cuestión de los traslados desde la mitad sur hacia la mitad norte, hacia prisiones de Soria, de Zaragoza, de Asturias, de Cantabria, de León, tuvimos una serie de reuniones. Yo consideré que lo más relevante era hablar con la persona que tenía la competencia y que podía explicar cómo se decidían los traslados de presos. Estuvimos con varias asociaciones, entre ellos también vosotros, lo recuerdo en aquella reunión, y bueno, pues depende de muchas circunstancias. Sí que es verdad que en política penitenciaria, y lo que nos trasladó el secretario general de Instituciones Penitenciarias, es que hay que unar varios principios. Por supuesto que el bienestar de las víctimas es una circunstancia que se tiene en cuenta. Yo creo que, desde luego, en el Ministerio de Interior y en la parte que yo conozco es un pilar fundamental, pero también está el artículo 25 de la Constitución y también hay políticas y tareas en cuanto a la reinserción. Y el hecho de que las penas se cumplan cerca de donde tiene el arraigo el penado, pues también es un principio que aplica a la política penitenciaria. ¿Se podía haber hecho de otra forma? Bueno, la verdad es que Instituciones siempre nos dijo que el análisis de cada uno de los casos era individual. Por lo tanto, nunca estuvo sobre la mesa hacer un tratamiento de manera colectiva, sino que cada junta de tratamiento tenía que evaluar las circunstancias de cada penado, la situación también de facilitar la reinserción, la situación familiar que tenían, etc. Entonces, bueno, evidentemente se podía haber hecho de múltiples formas, pero el ánimo, por lo menos en la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, siempre fue una política de transparencia, que tuvierais toda la información de lo que se iba a hacer y de lo que se hace, y de por qué se hacía. Y bueno, yo creo que ese ánimo se ha mantenido y se mantiene a lo largo del tiempo, Miguel. Muy bien. Gracias, directora. En octubre del 21, con todos los presos etarras en cárceles del País Vasco y unos pocos en Navarra, se comenzó por parte del Gobierno vasco con las progresiones a tercer grado. Sobre este asunto, quiero narrarles la experiencia de un padre y una madre, José de Jesús y Prado Encina, cuyo hijo fue asesinado por ETA con tan solo 22 años y que hoy nos acompañan y luego participará en una mesa. Estos padres han recibido por parte de las profesionales del Departamento Psicosocial de la OBT un total de 10 llamadas comunicando los diferentes cambios de régimen penitenciario de los asesinos de su hijo. 3 por José Antonio Guridi, progresión a segundo grado y traslado a León y traslado a la Comunidad Autónoma Vasca con progresión de tercer grado. 3 por Aitor Uguirrebarrena, progresión a segundo grado y traslado a Asturias, traslado a la Comunidad Autónoma Vasca y tercer grado. 2 por Xavier García, traslado a Madrid, traslado a la Comunidad Autónoma Vasca. 2 por Asier Azayu, progresión a segundo grado y traslado a Logroño, traslado a la Comunidad Autónoma Vasca. A la asesora del Gobierno vasco, ¿cuáles fueron los criterios que se seguían por el anterior equipo del PNV con estas progresiones de grado y si hay alguna diferencia con los criterios seguidos por el actual equipo, ahora del Partido Socialista de Euskadi, que es el que ha cogido esta consejería? Y digo esto porque la noticia sale en los medios de comunicación al mismo tiempo que la conocemos en la OBT, que se está fallando y porque antes no ocurría y ahora sí ocurre. ¿Qué nos puede decir usted de esto? Pues en primer lugar, agradecer, como no, a la Asociación de Víctimas del Terrorismo y a la Asociación de Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo por su invitación aquí y también por la exquisita acogida que nos habéis dado. Así que muchas gracias. Y antes de entrar a las dos cuestiones, porque realmente creo que son dos cuestiones,
quiero poner de manifiesto la dificultad y la valentía de afrontar esta mesa, porque realmente es complicada para ustedes y supone un reto compaginar lo que es el derecho penitenciario y el derecho victimal, porque los objetivos de cumplimiento de la pena, como vamos a ver a lo largo de la jornada de hoy, pues pueden ser un instrumento difícil para el cumplimiento de los objetivos de reparación de las víctimas, porque como ustedes saben mejor que nadie, pues es difícil poder compensar el dolor y los múltiples duelos que se producen cuando hay un delito y específicamente cuando hay un delito de terrorismo. Y como ustedes muy bien, si me lo permiten, el título de las jornadas, el dolor no prescribe en ningún caso. Por tanto, de ahí creo que la primera dificultad de compaginar el derecho penal y específicamente la parte del cumplimiento de la pena como medio de reparar el dolor es muy difícil, si no imposible, es un difícil escenario. Y poner en la balanza el derecho penitenciario y el derecho victimal pues no es justo y no puede serlo porque son objetivos muy distintos. Es muy difícil que la pena pueda compensar el dolor ni en ningún caso la retribución de lo realizado. Eso lo quería poner de manifiesto porque creo que sirve para varias reflexiones, pero me atrevería fundamentalmente a dos. Que el derecho penal, por supuesto, es irrenunciable y la sanción también ha de serlo y el cumplimiento ha de ser, por supuesto, pero que la reparación no siempre se produce y ha de completarse de otro modo. Y esta insuficiencia tenemos que ser conscientes de ella para poderla suplir y trabajar para ello, y también en la aplicación del derecho penitenciario para que no cause más dolor. Y yendo a las cuestiones concretas, bueno, yo desconozco en profundidad los criterios del anterior departamento. Sí que puedo decir que desde el punto de vista de los datos, sí que en el año 2021 solamente hubo una progresión en grado, en el año 2022 hubo 32, en el año 2023 hubo 31 y en el año 2024 30 y lo que vamos de año, en el 2025, 23. Por tanto, en cuanto a número, no podemos decir que desde julio, que es en julio, que empezó el nuevo departamento, haya habido más progresiones de grado. De hecho, los datos son muy similares, incluso este año no creo que haya más. Y en segundo lugar, es necesario, si me lo permiten, explicar muy brevemente cómo tienen lugar estas progresiones en grado, porque la ley no establece unos requisitos objetivos, no establece a tal número de años cumplidos, se produce la progresión de grado. La ley penitenciaria no establece un derecho a la progresión según el número de años que hayan transcurrido. Incluso la ley penitenciaria con carácter general prevé la posibilidad de clasificar en tercer grado desde el inicio, porque depende de la situación, las características y las circunstancias. En el caso de la banda terrorista, de los delitos los condenados por ETA, sí que el Código Penal establece un tiempo mínimo de cumplimiento a partir de una determinada fecha, o sea que tampoco ni siquiera todos los casos, a partir del 2003, y es un tiempo de mínimos. A partir de ahí no hay un tiempo establecido. Y en segundo lugar, ese cumplimiento de la pena tiene varios fines. La retribución es esencial, por supuesto, el cumplimiento de la sanción, pero también tiene como objetivo muy esencial, como ha marcado Montse, la reeducación y la reinserción. Y en esa reeducación y en esa reinserción, la ley penitenciaria y el del reglamento que la desarrolla establece como mecanismos ir alcanzando cada vez más dosis más altas de libertad como medio de preparación a la vida en libertad. Pero ello solo tiene que ocurrir si hay una evolución en la persona condenada, porque no hay un derecho a progresar en grado, y eso sí que lo quiero recalcar. Esa progresión se tiene que producir cuando se ha trabajado para conseguirlo, y para ello está el tratamiento penitenciario, que ha de ser voluntario y que está integrado por el conjunto de actividades y programas que van dirigidos a trabajar individualmente en la persona condenada según las circunstancias, según su carácter, según su naturaleza, pero también sobre aquellos elementos que han influido de forma importante en la comisión del delito o que pueden ser un obstáculo para su reinserción. Y en ese marco se movía el anterior gobierno y nos movemos el nuevo departamento. Son esos dos elementos los que siempre se ponderan. Por un lado, qué tiempo lleva cumplido para ese fin de la retribución, y en segundo lugar, cómo ha sido su evolución, teniendo en cuenta que la evolución que nosotros tenemos que valorar es la que se ha producido desde el momento en el que entra en prisión, desde el momento del cumplimiento de la pena. Por lo tanto,
es posible que en esos dos elementos pues, se ponga más el acento en un elemento u en otro, porque los dos se tienen que producir. Yo creo que de haber diferencias puede haberlas ahí, pero no en ningún otro elemento. Por tanto, para conocer exactamente cuáles son los criterios de cada decisión, habría que analizar cada una de las decisiones para ver, porque allí es donde se tienen que reflejar los motivos por los cuales se concede un grado, y habría que analizarlas, si bien, como ya he indicado, de los datos, por lo menos objetivamente no puede decirse que nosotros llevemos más progresiones de grado. Y también no hay que olvidar una reflexión, que el paso del tiempo influye en los dos elementos. Por una parte, bueno, pues hace ya casi 4 años de la transferencia, eso supone 4 años más de cumplimiento, pero también si se ha iniciado una evolución, supone 4 años más de evolución. Por lo tanto, también es lógico que si todo sigue así, haya más progresiones de grado, cada vez más, porque se van cumpliendo más las penas y si se produce una evolución y es positiva, será mayor ese grado de evolución. Lo que va a dar lugar que en los próximos años pues, haya más progresiones de grado porque concurren esos dos elementos. Por tanto, no sé si me atrevería a hablar de criterios diferentes, sino que la valoración de esos dos elementos que son los que influyen, y quiero insistir que son los dos elementos que influyen en la determinación de la decisión, van evolucionando. Primero es distinta de un interno a otro y es distinta dentro del propio interno porque las personas también van evolucionando y la situación en la que se encuentran ahora puede ser que fuera distinta a la que se encuentran dentro de esos 4 años. Y si quiere, continúo con lo de la comunicación, la otra pregunta, ¿no? Bueno, pues en primer lugar quiero trasladar que siento muchísimo que las víctimas se enteren por los medios de comunicación. Eso no debería ser así. Es difícil controlar una vez que se da la noticia, que se pone en conocimiento, pues se pierde el control y por tanto es muy difícil controlar qué se va a hacer con esa noticia, pero no debería ser así. Hace un año, cuando también pues, tuve la gran suerte de que me invitaran a esta jornada, llevábamos muy poquito tiempo en el departamento y sí que pude avanzar, que estábamos trabajando para intentar mejorar la comunicación, porque es una de las cuestiones que preocupaba y ocupaba el departamento, la comunicación con las víctimas. Y por ello pusimos en marcha pues, cómo poder hacerlo y un sistema que es el que tenemos actualmente, por supuesto, no es un proyecto inacabado, al revés, queremos escuchar y queremos mejorar todo lo que esté en nuestra mano. Para ello empezamos haciendo un estudio jurídico de la Ley de Estatuto de la Víctima, que todos conocemos, pero siendo muy conscientes de que las víctimas están muy invisibilizadas durante todo el proceso penal, donde actúan como testigos en el juicio o como sujetos de reparación, en el mejor de los casos, pero no son protagonistas y ya están todavía mucho más invisibilizadas en la ejecución de la pena. Dado que esta se atribuye al Estado y las decisiones a la Administración con el control judicial, pero sin ningún tipo de participación de las víctimas, salvo algunas alegaciones en casos de libertad condicional muy restringido. Pero ello no quiere decir que dentro de ese margen legal pues, existe también otro plano, que es que se mueve entre lo que la ley permite, lo que la ley no excluye y lo que con el correspondiente juicio de ponderación y las debidas garantías podemos hacer. Y por ello queríamos centrarnos en la información, la comunicación y la reparación como otra forma de ofrecer otro camino. Por tanto, hicimos ese estudio de la ley, pero no solo, por supuesto, desde el punto de vista técnico-jurídico, sino también con una mirada más amplia, intentando interpretar o interpretando el concepto de seguridad, no solo seguridad jurídica, que es el que tradicionalmente se está interpretando para comunicar determinadas decisiones cuando supone una libertad, aunque no sea la definitiva, sino también la seguridad emocional. Nos parece que es esencial para que sea más integral. Y vinculado con la idea de intentar evitar hacer todo lo posible para no contribuir a la revictimización. Por tanto, sí que consideramos que hay que comunicar aquellas decisiones, no solamente, por supuesto, la libertad condicional o en el momento de la liquidación de la condena, sino también aquellas que van a conllevar un régimen de semilibertad de una forma más o menos permanente, aunque no haya un problema de seguridad física hacia la víctima, por esa seguridad emocional, siempre y cuando así lo desee. Y ese es uno de los grandes problemas también que nos encontramos en el departamento, porque no podemos coger y llamar a las víctimas 20 o 30 o 10, 12, los años que fuera. Tenemos que saber que esa persona quiere conocer, porque si no el riesgo de revictimización es muy alto. Para ello, lo que hicimos fue elaborar unas fichas con la idea de facilitar la mayor información posible
en la que introducimos varios apartados. Una de ellas es la condena, la que está cumpliendo, por la que está cumpliendo, los delitos concretos por los que se está cumpliendo, las víctimas, entendidas como tales no solamente las víctimas fallecidas, las personas heridas, amenazadas, secuestradas, extorsionadas, todas las víctimas que aparecen en todos los hechos probados de todas las sentencias. Y también dos apartados, que tienen 3 apartados más. Uno que tiene que ver con su evolución penitenciaria, cuando entró en prisión, si hubo un periodo de prisión provisional, bueno, todos aquellos elementos que pueden ayudar a entender cuánto es el tiempo que lleva cumpliendo y cuándo se va a producir el fin del cumplimiento de la pena. Y después otros 2 apartados que tienen que ver con la evolución. Uno, la evolución que le corresponde hacer a todos los internos con carácter general, cómo se ha integrado, qué actividades ha realizado de forma voluntaria, cómo ha sido su progresión, las comunes a todos los penados, y después otro apartado específico para los requisitos específicos que para los delitos de terrorismo se requieren en el artículo 72.6 que tanto habrán oído. Todo aquello que se refleja y que tiene que ver con esa manifestación de renuncia a la violencia o de sentir lo ocurrido. Lo recogemos todo lo que hay en el expediente que vaya referido a esos extremos. Y el segundo paso es la comunicación con las víctimas. Evidentemente, el primer problema que nos planteábamos era cómo hacer esa comunicación. Si tenemos constancia de que hay víctimas que quieren, porque lo han manifestado, lo podemos hacer directamente y así deseamos hacerlo, siempre con la vía abierta a cualquier persona que pueda querer tener un poco más de información. Y en los demás casos a través de las asociaciones, porque entendemos que son los puentes absolutamente necesarios, que ustedes conocen mucho mejor que nosotros qué víctima puede quererse comunicada y por tanto os necesitamos absolutamente. Y esa comunicación de esas fichas las hacemos antes de que se notifique la decisión. Si es mucho tiempo o es poco tiempo, es insuficiente, para eso estamos, para escuchar y para intentar ver si es necesario hacer alguna modificación que pueda dar más tiempo para preparar a las víctimas, por supuesto. Es difícil controlar una vez que aparecen las fichas los medios de comunicación. Desde luego por nuestra parte no va a ser, lógicamente, pero ya es mucho más complicado. Tendríamos que intentar ver si tenemos algún mecanismo para controlarlo. Pero ¿qué es deseo del departamento? Que no se enteren por los medios de comunicación. Que es deseo también del departamento, y así lo quiero reiterar, que cualquier persona que desee una mayor información, la puerta, la ventana va a estar siempre abierta, ya sea para una información personal, por correo, telefónica, y las asociaciones sois esenciales. Bueno, muchas gracias. O sea, la verdad que ojalá volvamos a lo que teníamos porque funcionaba. O sea, nunca se filtró una progresión de grado, una libertad condicional. Cuando nosotros lo supimos con antelación, fuimos capaces de comunicárselo a la víctima, y sí es verdad que los informes que hacéis ahora están mucho mejor que estaban antes, lo cual a nosotros nos facilitan el trabajo. Pues bueno, saber las víctimas que tiene y demás nos facilita el trabajo a nuestros abogados para luego pasarles los datos a los psicólogos que son los que tratan a la víctima, y por eso son los que lo llevan en el seguimiento y somos los que pensamos que tienen que comunicarle este tipo de cuestiones que tanto daño les hace, ¿no? Pero bueno, todas estas progresiones de grado tienen como condición que el etarra correspondiente redacte, bueno, una de las condiciones, redacte una carta reconociendo el daño causado y arrepintiéndose, como bien has dicho. Cartas que ya manifestamos el año pasado en unas jornadas, en estas mismas jornadas, que no estaban llegando a las víctimas, que así lo deseaban. Por lo que quiero que se acerque a la mesa para leer un extracto de una de ellas, la responsable del Departamento Psicosocial de la UET, Arantxa Soriano. Yo creo que desde aquí se me puede oír bien, ¿verdad? Ah, mira. Leeré solamente un extracto. He ido madurando en mí la convicción de la necesidad de ir dando pasos en el reconocimiento a las víctimas de la violencia para poder avanzar en el camino de la reparación. Quisiera reafirmarme en mi intención de reconocer el daño que yo he causado a las víctimas de los hechos violentos en los que participé personalmente. Añade: quiero dejar claro mi pesar por el dolor que he causado e insistir en que mi compromiso es firme y no deseo en absoluto añadir más dolor en el futuro.
Soy consciente de que las heridas no se cierran y el sufrimiento sigue ahí, imposible de medir y difícil de sanar. Llevo muchos años mostrando mi respeto hacia las víctimas y pienso que mi actitud en estos años que llevo presa es una muestra de ello. Mi pesar también es extensible a todas las víctimas de la violencia de ETA y estoy convencida de que la convivencia se construye desde el respeto. Bueno, pues aquí tienen una de las cartas, unos extractos de la carta, de una de las cartas de un terrorista que escribe para esa progresión de grado y demás, ¿no? Entonces, mi pregunta para las dos es, ¿cuál es el papel que deberían de jugar las víctimas en todo esto? Porque la víctima, al final no le llega la carta, el terrorista no le pide expresamente perdón o que se arrepiente de lo que ha hecho a esa víctima, sino que, bueno, es una carta, como hemos visto, tipo, donde no va dirigida a nadie, en abstracto, donde prácticamente, bueno, ahí lo hemos visto, no dice nada, ¿no? Entonces, ¿qué papel debemos jugar las víctimas del terrorismo en este tipo de cuestión? No sé. Bueno, respecto del requisito del arrepentimiento y de pedir perdón a las víctimas, yo creo que ahí sí que hay margen y recorrido de mejora y que se debe ser exigente, ¿no?, en que sea un arrepentimiento sincero y que sea una petición de perdón lo más personalizado posible. Pero de igual modo que en las comunicaciones de los traslados o de la información de la situación penitenciaria de los penados, la verdad es que cada víctima es un mundo. Yo sí que he tenido experiencias en las que ha habido algún caso de alguna persona que está cumpliendo penas de privación de libertad por delitos de terrorismo que ha querido ponerse en contacto con sus víctimas para pedirle perdón, pero evidentemente tiene que ser una voluntariedad por ambas partes. Y desde luego mi experiencia es que no es no es una muestra excesivamente representativa, porque tampoco he vivido muchísimos casos, pero en los que he vivido las víctimas no han mostrado interés. Es decir, han rechazado tener un conocimiento directo tanto con el penado como con los escritos que han tenido. Por lo tanto, la tarea es buscar instrumentos para ofrecerlo, para el que quiera acceder a tener un encuentro para que le pidan perdón o tener un acceso a estos documentos se pueda facilitar, pero desde luego la experiencia es que mayoritariamente las víctimas no lo demandan. De igual modo que los temas de las comunicaciones de los traslados. Evidentemente hay víctimas, un número elevado de víctimas que forman parte de las asociaciones y, como ha dicho Inés, la tarea que realizáis es extraordinaria, pero hay otras víctimas que no están en ninguna asociación y que ahí sí que nos ponemos, supongo que Inés, por lo menos yo me ponía en contacto con ellas. Yo, por ejemplo, nunca he reiterado 10 veces un traslado, porque a mí hay víctimas que me decían, te lo agradezco, pero yo no prefiero que no me llames, prefiero que no me lo digas o prefiero no acceder a esta información. Sí que es verdad que en la Oficina de Atención a Víctimas de la Audiencia Nacional hay un registro de aquellas víctimas que quieran saber, están registradas allí y se puede utilizar esa información para ver o para ponernos en contacto hasta qué punto alguien quiere tener información de este tipo. Pero sí que hay un cierto recorrido, pero lo que no se puede hacer es un tratamiento igual para todo el mundo. Yo eso lo tengo claro porque yo he hablado con mucha gente y de verdad que hay muchas personas que me han dicho, te lo agradezco, pero no me llames para trasladarme esta información. Y el tema de la petición de perdón, no son muchísimos casos, pero yo los que he tenido, la víctima no ha tenido interés en ello. Muchas gracias. No, estoy de acuerdo contigo en que hay muchas víctimas, obviamente, que a los psicólogos les dicen que no les llamen más veces, que están hartos de traslado, que están hartos de tal, por supuesto. O sea, la causística es inmensa, o sea, la OBT con 4.900 asociados, pues obviamente hay de todo, ¿no? O sea, efectivamente es así, pero que hay casos que la víctima sí quiere saber y, claro, le gustaría que el traslado fuera 1, no 10, o sea, 10 llamadas, o sea, al final sí lo quiere saber, pero lo quiere saber sobre todo para estar preparado porque lo va a ver en un medio de comunicación, desgraciadamente, o sea, que al final sí lo va a saber. Entonces, eso es lo duro, pero bueno, es lo que tenemos. Inés.
Pues creo que es esencial, como habíais comentado al principio, ¿no?, la diferencia o distinguir entre lo jurídico y lo ético, ¿no? Por un lado, los requisitos específicos que se exigen para los delitos de ETA, no necesariamente te dice la ley que tiene que ser el perdón, que podrá acreditarse a través de la manifestación de perdón, esa renuncia a la violencia y a esa actividad delictiva. Y quiero incidir en ello porque es cierto que se hace mucha referencia a lo que se llaman como cartas, como si fuera la decisión se centrara exclusivamente en ello, y no es así. El departamento, a la hora de determinar si procede una progresión, lo que observa o lo que examina, por una parte, es el tiempo de cumplimiento, pero también toda la evolución que se va a determinar, no solamente por lo que dice o lo que no deja de decir, lo que manifiesta, sino también lo que hace, cómo se desarrolla, que hay una cierta coherencia entre lo que dice y lo que hace, y también luego está en la corroboración con los informes de las personas técnicas y profesionales que existen en cada uno de los centros, y todo ello es lo que se examina en su conjunto para ver si se cumple o no pues esa evolución que tanto habla el artículo 59 de la ley, ¿no?, que es esa persona, si empieza a estar preparada, pues para cuando salga respetar la ley penal, pero también respetar a la sociedad, a los demás, y esa actitud y capacidad de poder subvenir a sus necesidades. Y en cuanto a las cartas, creo que el lenguaje es muy importante. Se ha ido utilizando el término de cartas, pero realmente no son cartas. Los internos no escriben cartas que vayan dirigidos a las víctimas. Son escritos que normalmente sí que hacen de puño y letra, para recoger sus manifestaciones que son muy amplias, son muy extensas. Muchas veces hacen mucha referencia a lo que es su evolución, lo que es su paso vital, y no es única una carta cuando hay una progresión, sino a lo largo del cumplimiento de la condena van realizando esas manifestaciones. Por lo tanto, se les llama cartas como si fueran dirigidas, y no son cartas dirigidas, son cartas en las que expresan. Y me parece que es importante porque se puede generar la expectativa de que esa carta se va a remitir. Y no es así. Es uno de los requisitos, y es un escrito donde se valora el cumplimiento de los requisitos específicos. Es muy difícil, o por no decir imposible, poder tener la certeza de lo que se dice se siente. O sea, eso te pueden pedir perdón muchas veces, pero no puedes llegar a saber si es así o no. Ahí nos movemos en un terreno que es complicado. Pero sí que me parece muy importante lo que has indicado en algunos casos en los que pueda haber una manifestación incluso de deseo trasladar lo que estoy diciendo, que podrá ser objeto y tiene que ser objeto de discrepancia. Es decir, yo traslado lo que siento, nosotros valoramos lo que dice, y luego es susceptible de valorar si es suficiente o no. Y ahí es muy legítimo que para ustedes consideren que no es suficiente y tendría que ser otra cosa distinta. Lo que nosotros intentamos es reflejar que aquello que dice lo sepan a través de esas fichas, porque en esas fichas que se ha leído se recoge todo lo que hay. Podemos valorar si es suficiente o no, podrán estar de acuerdo o no, pero se recoge. Ahora bien, el campo para poder analizar y determinar si es posible que llegue directamente a una víctima, sí, es una posibilidad. Ya no nos moveríamos en lo jurídico, no es obligatorio. No es un requisito que se tenga que hacer, la ley no exige que haya un reconocimiento público, por ejemplo. Ahora bien, como decía anteriormente, entre lo que la ley no prohíbe también está lo que puede permitir, y ahí es donde nos podemos mover en el terreno de lo ético para determinar cómo lo podemos hacer. Si nosotros tenemos conocimiento porque hay una manifestación expresa de que hay un interno, un condenado que dice es que me gustaría que se trasladara, ahí no vamos a llamar directamente a la víctima porque puede ser altamente revictimizante, pero sí que a lo mejor tenemos que explorar y articular la manera de poder llamaros a vosotros, tenemos esta situación, ¿cómo podemos hacerla? Yo creo que esa vía la tenemos que explorar y tenemos que determinar cómo hacerlo. No como requisito obligatorio porque la ley no nos exige, pero desde luego todo aquello que pueda mejorar tiene que, y sean muchas o sean pocas. Como decís y vosotros sabéis más que nadie, cada víctima es distinta, cada duelo es distinto, pero ofrecer. Y si vosotros, no, esta víctima ha dicho reiteradamente que no quiere saber nada, ya está. Bueno, ¿tú piensas que realmente estas cartas o estas fichas son sinceras o solamente es para conseguir un beneficio penitenciario? Porque las víctimas lo que pensamos, o la mayoría de las víctimas, es que este tipo de fichas al final lo que consiguen es un beneficio, porque si realmente estuvieran arrepentidos colaborarían con la justicia. En casos que ya están resueltos, vamos, están sin resolver,
pero ya han prescrito, con lo cual no van a tener una condena ya por lo que van a contar, pero nunca lo cuentan, nunca delante de un juez, delante de la Audiencia Nacional, nunca colabora, ninguno ha colaborado, pero es que por detrás tampoco, o sea, no hemos sido capaces de que ninguno colabore para que la víctima por lo menos tenga derecho a la verdad, ya que muchas víctimas no tienen derecho a la justicia, por lo menos que tengan derecho a la verdad. Entonces, ¿qué piensas? ¿Que al final lo hacen, bueno, es una ficha tipo donde yo digo lo que quieren que diga para poder conseguir ese beneficio, porque al final sí hay un beneficio, o realmente son sinceros? A ver, es una pregunta muy complicada. Claro. Yo puedo asegurar que cuando se valora la decisión por la persona competente, siempre se valora y se toma la decisión que se considera que es la más ajustada a la legalidad, por supuestísimo, ¿no? Pero no solamente a la legalidad, sino en esa ponderación que he dicho anteriormente, que es así lo que se dice. ¿Por qué? Porque, como he dicho anteriormente, no es solo la frase, sino que se examina toda la evolución. Y eso es muy significativo. Hay internos que han comenzado con unas manifestaciones y con una actitud, incluso de no quiero ningún beneficio, porque, bueno, hasta la propia actitud, no hacía falta que dijeran nada, y al cabo de 10 años han cambiado, al cabo de 15 han cambiado. Entonces, al ver toda la evolución, sí que puedes ver que efectivamente hay esa evolución. Hombre, si fuera un interno que jamás ha mostrado nada de empatía, pero no solamente empatía, sino rechazo hasta el cumplimiento de las normas, y de repente aparece un escrito y dirías, esto es un poco raro, ¿no? Entonces, sí que puedo trasladar que las decisiones que se toman se considera que efectivamente es así. Saber si es totalmente sincero o no es muy complicado. Es muy complicado. Tienes que valorar todo lo que tienes. Y por eso también están los psicólogos de los centros penitenciarios, pues para ver qué congruencia existe. Decir, bueno, pues si realmente fuera sincero, optarían por la colaboración. Bueno, la colaboración, efectivamente, la ley dice que es necesaria la colaboración activa. En esa colaboración activa puede ser revelar datos que permitan esclarecer otros delitos, lo que es muy deseable para poder cerrar esos asuntos, pero también dice atenuar los efectos. La elección de uno u otro, hay que tener también muy en cuenta la presión de todo lo que supone el entorno, el grupo. Entonces, bueno, pues la ley no te exige que sea una o las dos u otra, esa elección, ¿no? Sí que puedo trasladar que desde luego cuando se ve un escrito, y bueno, luego ha habido evolución, el lenguaje creo que también se hablaba ayer, hay primeros escritos que son muy ficha, que son muy modelo, los primeros, eso se ha visto una evolución, cómo el mismo interno ha ido evolucionando la forma de expresar, de ser muy parco, hablar de conflicto incluso, que decías, bueno, aquí hay mucho que trabajar, y a veces se le ha dicho, bueno, parece que está empezando una reflexión, pero aquí hay asuntos que trabajar, esto no era un conflicto, esto no era una guerra, vamos a trabajar, y entonces se encarga a los equipos, oye, esta parte de justificación, porque es verdad que puede haber, hay dos elementos, por una parte el sentir el dolor, que yo sí que creo que es sincero, y otra parte es la parte que cuesta más, que es justificar, ¿no? Separarte de ese discurso que en su día legitimó lo que tú has hecho, ¿no? Ahí ya entra todo, la presión, no solamente de la gente que está en prisión, de todo el entorno, de mucha sociedad silente, ¿no? Entonces esa parte es un paso más y cuesta más, entonces hay que seguir trabajando. Y entonces, bueno, yo sí, es complicada la pregunta porque es que nos metemos dentro de las emociones y decir si las emociones son sinceras o no es complicada, pero sí lo que hay que trasladar es que se valora todo en conjunto. Todo en conjunto. Disculpa, pero sí que yo creo que también es importante tener en mente, porque al menos te reconforta con que las cosas se estén haciendo, por lo menos con la intención de hacerlas bien, que es tener confianza en el equipo de psicólogos de instituciones penitenciarias, porque verdaderamente es un colectivo bien preparado, bien formado, y la opinión que ellos tienen y ese seguimiento de la evaluación, yo creo, o yo por lo menos, a mí me parece que me da confianza en que en las juntas de tratamiento y esa opinión de los psicólogos que están con ellos sí que pueden llegar en cierta medida a intuir y a poder constatar que esa evolución es cierta o no. Por supuesto que siempre cabe un cierto error, pero a mí de verdad que me han impresionado muchísimo los profesionales extraordinarios en el ámbito de la psicología que existen en la administración penitenciaria. Por lo tanto, yo creo que hay un cierto
una cierta garantía, creo que hay, por lo menos con los profesionales. No sé si Inés los conoces un más. Apunte. A veces ellos mismos te dicen, sí, expresa emotividad, pero hace falta más trabajo. Y te lo dicen en el informe. Dices, vale, pues dentro de 6 meses, porque las progresiones se examinan por ley cada 6 meses. Seguimos. Ellos mismos muchas veces dicen, bueno, sí que he visto una evolución en esta persona desde que entró, sobre todo desde que entró, nosotros ya son 4 años, ¿no? Pero por los informes que vienen, pero le falta trabajar, y los mismos te lo dicen los informes. Claro, eso no sale porque la decisión es que no se da, ¿no? Entonces volverá a los 6 meses, con lo cual eso sí que ocurre, eso sí que yo lo he visto. Muy bien. Yo me quedo con una cosa importante que has dicho. Muchas veces no colaboran con la justicia porque tienen la presión del grupo. O sea, probablemente si no hubiera ese grupo, ellos colaborarían. Claro. Ahí es donde vemos que ETA, de alguna manera, sigue viva, sigue presionando y sigue habiendo esa presión de ese grupo, ahora se llama de otra manera, pero efectivamente, yo sé que lo tenéis muy complicado porque ellos tienen muchas presiones. Siguen esas presiones que nos dan a entender que ETA de alguna manera está ahí. O sea, yo cuando escucho que ETA ya no está, que ya no existe, bueno, no existe como ETA, pero ahí siguen ejerciendo efectivamente, y estoy completamente de acuerdo, esa presión para que nadie se salga del redil y nadie colabore con la justicia y nadie diga nada. Por eso entiendo que el terrorista lo tiene complicado y vosotros mucho más en conseguir esa colaboración que tanto llevamos intentando durante tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a la siguiente cuestión, que es, ante las reclamaciones que tenemos las víctimas de cumplimiento íntegro de las condenas, ¿qué pensáis? ¿Qué le diríais a las víctimas ante esa reclamación de cumplimiento íntegro? Sé que es complicada también porque, claro, las leyes están como están. Es complicada. Yo creo que la visión de Inés es más técnica porque ella conoce más ese ámbito. Yo estoy más en el ámbito de estar acompañando a las víctimas, pero al final creo que contar las cosas, ser transparentes, decir cómo funciona, poner de manifiesto estas cuestiones que estamos planteando, que hay unos equipos de profesionales psicólogos en los centros penitenciarios que saben hacer su trabajo, que están implicados, por qué... por ejemplo, pues explicar, ¿no?, que hay distintas formas de cumplir una pena de privación de libertad, que no es estar 100% en prisión o no, sino que el cumplimiento de la pena tiene también unos grados, que son conceptos además complicados, y hacerlo también con las víctimas en función tanto de lo que quieren saber como de lo que pueden también comprender. Por lo tanto, es una pedagogía que ahí hay que hacer un gran esfuerzo. Pero fíjate, Miguel, que yo creo que a veces encuentros como este, donde puede haber gente del ámbito de la justicia, de la Audiencia Nacional, de instituciones penitenciarias, de los que más apoyo están con las víctimas, de esos... El mundo de instituciones penitenciarias es un gran desconocido y hay unos profesionales extraordinarios. Conocer cómo trabajan, por ejemplo, yo creo que a las víctimas podría reconfortarles. Por lo tanto, transparencia, comunicación, información y estar juntos, todas las instituciones y las asociaciones. Siempre lo he dicho, que hacéis un papel extraordinario, porque a las víctimas hay que darles esa imagen de estamos juntos y somos resilientes, pero a ellos, a los que están en prisión o los que todavía no han hecho el camino también es importante que demos esa imagen de resiliencia y de que las instituciones todas estamos con las víctimas y con su reparación. Por lo tanto, transparencia, información, comprensión, explicación, pedagogía, cara a cara, con cercanía. Pues estos encuentros pueden ser muy valiosos para trasladar eso a las víctimas y que sientan menos angustia ante la incomprensión de por qué ahora salen, que es un tercer grado, qué consecuencias tiene esto, según lo solicitan se les concede. Pues no, se tiene la información del que se le ha concedido, pero no de los que no se ha concedido y esperan a una segunda evaluación. Yo creo que es el camino. Estar juntos, mostrarnos resilientes de cara a vosotros y de cara a ellos, y pedagogía.
Bueno, pues un poco en la misma línea, yo creo que es muy, muy importante el explicar bien que el derecho penal no es solo el Código Penal y la sanción. Luego está la otra parte, gran desconocida, para ustedes mucho menos, por lo que desgraciadamente les ha tocado vivir, pero muy desconocida, que es el cumplimiento de la pena. Igual que el Código Penal, a la hora de sancionar, tiene esa función preventiva y sancionadora, como no puede ser de otro modo, y tiene que ser. El cumplimiento de la pena tiene esa otra finalidad completamente distinta, que es, bien, ha ocurrido, a partir de ahora, desde el minuto 1 que entra el cumplimiento, me refiero a las penas privativas de libertad, tenemos que trabajar en la reinserción. Y esos dos elementos encajan mal con la idea que todos tenemos de que el cumplimiento de la pena, ¿cómo es posible que de 1200 años el límite sean 20, 30 o 40, ya no nos encaja, eso primero. Bueno, el fin es que si cumplieran todos esos años sería una cadena perpetua, por lo tanto sería inconstitucional. Bueno, vale, lo entendemos. O, ¿cómo puede ser que encima de esos 20, 30 o 40 años no sean siempre en el centro penitenciario? Al menos, ¿no? Bueno, pues porque sería contrario al fin de reinserción, porque el Constitucional ya ha dicho reiteradamente que la reinserción requiere ir adoptando cada vez dosis más altas de libertad para prepararse para ese ingreso en la sociedad, porque está poniendo el foco en el momento en el que esa persona vaya a salir. Y lo que hay que hacer es trabajar y aprovechar el tiempo de cumplimiento de la pena para que salga lo mejor posible. Y que salga lo mejor posible para que respete la ley penal cuando salga, pero también, sobre todo, para que respete a la sociedad, a las víctimas e incluso a sí mismos, ¿no? Y para eso hay que hacer un trabajo. Ese es el fin que establece la ley. Y la ley penitenciaria hay que cumplirla. Nosotros tenemos que cumplirla, no queda otra. Por tanto, si una persona que tenga un límite máximo de 30 años, siempre que se ha producido esa evolución y ese trabajo no saliera en un régimen de libertad, no cumpliríamos la ley. Y eso es lo que no puede ser. Yo creo que eso hay que explicarlo bien. Y segundo, entender que no es aceptar. O sea, una cosa es explicar para que se pueda comprender mejor, pero desde luego no esperando la aceptación. Nunca podemos exigir la aceptación, ni estar de acuerdo, muchísimo menos. Pero saber que si esa persona vuelve a la sociedad con ese trabajo es una garantía para la sociedad. Y podemos decir, y vuelvo a lo que comentabas, Miguel, bueno, ETA ha desaparecido. Bien, formalmente ha desaparecido, pero no es lo mismo el interno, el condenado por ETA, que vuelve a la sociedad después de haber realizado una reflexión sobre lo que ha realizado, aunque sea nos parezca insuficiente porque esperábamos mucho más, pero que sí ha sido consciente del daño causado y de lo que fue ese terror. No es lo mismo cuando vuelve a su pueblo, cuando vuelve, porque va a volver, es que eso nos guste o no nos guste, porque su movimiento provoca movimiento. Todos conocéis más que nadie que no solamente hubo una responsabilidad individual, sino también de la banda armada, pero también del silencio, del rechazo. Si ese interno sale con esa reflexión, va a provocar movimiento y, por tanto, va a ser mejor para conseguir esa convivencia y conseguir ese respeto, que es lo que se tiene que exigir. Y después, bueno, los movimientos son... este verano ha ocurrido muchos movimientos entre jóvenes que no han vivido ETA, ¿no? Y dices, bueno, ¿esto qué ocurre? Aquí hay que trabajar. Por lo tanto, el trabajo interno va a repercutir en el trabajo externo. Y una persona que está 30 años en prisión, porque es el que sea el límite máximo, es muy difícil que vuelva a la sociedad después y que se integre, porque está completamente desconectada de una sociedad, además, completamente diferente, sin ningún tipo de vínculo. Por tanto, la ley nos exige hacer todo lo posible para que esa persona quiera, porque es voluntario, esto es como el tratamiento, si no quieres dejar de fumar, no vas a dejar de fumar. Entonces, que esa persona quiera hacer todo el conjunto de actividades para volverse a conectar laboralmente, socialmente, culturalmente y en una convivencia de respeto. Y por eso se establece en la ley la necesidad de que se vaya produciendo esa progresión. Así ha sido declarado reiteradamente por el Tribunal Constitucional, por el Tribunal Supremo, de que incluso los permisos de salida, que se ven como, ojo, ya está saliendo un permiso, se consideran como sistemas para ir preparándose en esa progresión, siempre y cuando se reúnan las condiciones, ¿no? Entonces, creo que es necesario, aunque no se acepte, ¿no? Eso es totalmente legítimo. Bueno, vamos a ir acabando, más que nada, porque me van a echar la bronca, me estoy yendo de tiempo, pero no quiero dejar de pasar, y además, hilando con esto, ¿no? Es que la sensación que tenemos las víctimas del terrorismo, como decía la presidenta en su discurso inaugural, es que nos preocupamos mucho por los terroristas. A mí no me importa que alguien que ha decidido en un momento de su vida asesinar tenga problemas para reinsertarse en la sociedad,
porque al que asesinó, ese no se va a reinsertar nunca. Con lo cual, a mí realmente, como víctima del terrorismo, no me importan los problemas que tenga para reinsertarse. Sí me importa que, como no tiene ese rechazo social, tiene el apoyo social de que encima es recibido como un héroe cuando llega a su pueblo. Hombre, faltaría ya nada más que falta esto, ¿no? Y esto lo digo porque hay ejemplos, y voy a poner solo uno para terminar, y un claro ejemplo es Aurora Inchausti, que posteriormente va a tomar la palabra en la mesa que va a continuación, ¿no? 24 años después de su atentado, que fue el 10 del 11 del 2000, el 25 de noviembre del 24 se celebra su juicio. En la puerta, las víctimas coincidieron con los 4 terroristas que iban a ser juzgados, porque como estaban en libertad, posteriormente también se los encontraron en el pasillo, cuando se dirigían a la sala donde debían esperar para ser llamados a declarar. Reconocieron los hechos, fueron condenados, pero no entran en prisión porque ya han cumplido el límite máximo de la condena, ¿no? Esto es algo que sigue sucediendo a día de hoy y que para las víctimas del terrorismo es una revictimización más, ¿no? Por eso las palabras que decía la presidenta en su discurso inaugural, pues creo que van por ahí, ¿no? Donde nos sentimos muchas veces las víctimas, que nos fijamos mucho en cómo va a salir el terrorista, cómo se va a reinsertar sobre tal, pero y la pobre víctima, esa que va a un juicio a la Audiencia Nacional 24 años después, tiene que verse con esto que han intentado matarlos y encima tienes que aguantar eso, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, yo, para terminar la mesa, agradecerte, consejera, en tus palabras, cuando has hablado de transparencia, para que las víctimas del terrorismo sepamos lo que hay, muy importante. Has hablado también de memoria en las escuelas y en las universidades, por eso venimos a la universidad y por eso te agradecemos también que dentro de esos 3 puntos que has dicho te hayas centrado en ese, y sobre todo la reparación en esa atención personalizada y prolongada en el tiempo a las víctimas del terrorismo, ¿no? Es algo de agradecerte, y en tu discurso inaugural son 3 puntos que me he quedado con ellos, y que, bueno, sabes que vamos a estar ahí vigilantes para que eso sea una realidad y no se queden solo en palabras. Agradecer, vamos, enormemente el gran esfuerzo que me consta que han hecho mis 2 compañeras de mesa, que ha sido importante. Vamos, ha salido de Madrid, se va a Madrid ahora otra vez a la carrera, o sea, prácticamente su intervención y se tiene que ir. A Inés igual en una mesa que sé que es complicada, y en una mesa donde podíamos estar hablando durante horas. Y estoy de acuerdo con la directora, creo que este tipo de encuentros lo que hace es que a las víctimas que estáis aquí, estáis muchas, bueno, pues se os aclaran conceptos que muchas veces, aunque nosotros hacemos esa pedagogía de intentar trasladaros a las víctimas lo que hay, qué mejor que ellas en primera persona intenten explicar qué pasa, cómo pasa y de qué manera pasa y por qué pasa, ¿no? Muchas gracias a las 2 y muchas gracias a ustedes por su atención.